9:32. Seguimos en esta mañana aquí en Entre Líneas y hoy vamos a hablar ya te lo habíamos anticipado, de un tema que muchas veces se evita, ¿no? Pero que es fundamental, la salud de la próstata, ¿no? En el marco del Día del Cáncer de Próstata, hoy nos acompaña, tenemos en línea al doctor Fabricio Villarroel, que él es médico, especialista, urólogo, médico forense también, para hablar del tema, para ayudarnos a entender por qué este tipo de cáncer es uno de los más frecuentes en hombres y al mismo tiempo también uno de los más prevenibles cuando se detecta a tiempo, ¿no? Porque cuando se trata de salud, el silencio nunca es una opción y derribar algunos tabúes también es una forma de cuidarnos. ¿Cómo está Fabricio? Carolina y Gastón te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Todo todo en bien, orden. bienvenido. Bueno, un gusto. Bien, bueno, ¿por qué es importante que exista este día, no? ¿Qué se busca visibilizar? Y se busca visibilizar lo que es la prevención más que nada del cáncer de próstata, que es el cáncer, como tal cual decían ustedes, más frecuente del varón. Afecta a nuestro país, se crea 1 cada 10 varones en algún momento de su vida. Ajá. Así de frecuente es. Y lo más importante de todo no es padecerlo, sino que si uno lo detecta a tiempo, es una enfermedad que puede ser completamente controlada, que no nos modifica la calidad de vida, que no modifica la proyección de vida del varón, siempre y cuando uno lo detecte en los estadios iniciales, previo a que dé síntomas o a que la enfermedad avance y demás. Bien, si hablamos de prevención y de mitos, ¿no? ¿Cuáles son los controles Sí. básicos que un hombre debería hacerse y desde qué edad también? Bien, mira, se recomienda a todos los varones absolutamente a partir de los 50 años y aquellos varones que tengan antecedentes de cáncer de próstata en su familia, antecedentes familiar o de cáncer ginecológico en su familia, las mujeres de la familia, se recomienda a partir de los 40 a 45 años. Ujú. Y básicamente lo ideal sería hacer un control con algún urólogo. ¿Por qué digo un urólogo? Porque además nosotros de ver un análisis de sangre donde dosamos una sustancia que es el antígeno prostático, que nos es muy útil para interpretar o para, digamos, para ir dilucidando si ese varón requiere de más estudios o de alguna otra técnica de imágenes y demás. Nosotros evaluamos según los antecedentes, según los síntomas que ha presentado y hacemos un interrogatorio que también nos puede guiar si es un varón de riesgo o no. Ajá. Generalmente hacemos eso, se puede solicitar también además de la analítica una ecografía, algún estudio para ver cómo el varón orina y en los casos en que sea necesario el tacto rectal. Hoy en día no es que cada varón que tiene que hacer control de próstata sí o sí se hace un tacto rectal en una primera consulta, generalmente no es así. Claro, creo que eso es uno de los mitos que sigue quedando, ¿no? Y por eso todavía cuesta hablar tanto de los controles preventivos, ¿no? Tal cual, porque el varón piensa que tal vez es un examen físico exhaustivo, incómodo, por ahí genera pudor o alguna molestia y en realidad muchas veces no es necesario o muchas veces nosotros vamos guiando en qué momento se va decidiendo qué pasos a seguir, digamos. Claro, si Claro. es necesario o no llegar a esa Tal instancia. cual, generalmente vamos evaluando los antecedentes, los síntomas o lo que refiere el varón, sumado a los valores que tiene, ¿no es cierto?, del antígeno prostático, de las características de la ecografía o los estudios que hemos pedido. También hoy en día hay un estudio que usamos mucho, que es la resonancia multiparamétrica de próstata, que ese estudio es de alta complejidad, nos da un montón de información con alta sensibilidad y especificidad de la próstata, entonces por ahí podemos detectar a través de imágenes también nódulos sospechosos, saber cuándo un varón necesita de una biopsia o cuándo no. Eso hasta hace muchos años no se hacía habitualmente o no estaba tan desarrollado como en la actualidad. Bien, hablando sobre eso, ¿no? Sobre Bien. síntomas y las señales, ¿cuáles son los síntomas que deben de llamar la atención? Vean, lo primero, tal cual decían ustedes, que al inicio la enfermedad es asintomática. Entonces no necesariamente esperar síntomas, sino ya si estoy en edad o si tengo los antecedentes familiares, como habíamos Ajá. hablado antes, concurrir directamente al control urológico. Y después los síntomas o signos más importantes es la presencia de sangre en la orina. O sea, Ajá. muchas veces puede deberse a alguna enfermedad de próstata, o muchas veces puede que no, pero siempre la presencia de sangre en la orina es completamente llamativo, digamos, aunque sea una única vez,
el varón debería hacer un control con un urólogo si ve que alguna vez orina con sangre o le pareció que orinó con sangre, medio rojo y demás. Y ¿Viste? cualquier trastorno al orinar tal vez también, generalmente se deben a patología benigna de próstata, la dificultad para orinar, un chorro débil, imposibilidad de poder empezar a orinar o que haya un goteo al final de orinar, pero bueno, nosotros muchas veces también a partir de esos síntomas podemos detectar pacientes que pueden estar en riesgo. Viste, Fabricio, que cuando hablamos del cáncer de mama está la autoexploración en las mujeres, aparece el famoso Sí, bultito y demás. O sea que en el hombre no hay síntomas concretos, hablemos en la primera fase, ¿no? En la primera etapa sí, no hay nada que uno pueda decir, bueno, me controlo, me observo tal cosa y por eso voy. No, no hay que guiarse tal por eso. cual. No hay algo que yo pueda hacer un autoexamen, Ok, digamos. bien. Y muchas veces, como decíamos, puedo yo estar completamente sano, orinar muy bien, no haber orinado nunca con sangre, no tener ninguna lesión en el pene o en el conducto por donde orino y demás, no tener dolores de huesos, que eso también se asocia a la enfermedad avanzada, pero asimismo si hago el control, por ahí el antígeno prostático puede salir elevado y a partir de ahí empiezo yo a hacer más estudios y detectar Claro. un cáncer de próstata. Y hacer un Hoy en día tratamiento, también hay claro. varones jóvenes que lo padecen, o sea que también esa es otra cosa que es importante saber. Por El- eso los controles son tan importantes. Nosotros diagnosticamos en varones a veces de 40 y pico, 50 años, que antes costaba más diagnosticar, hoy en día hay varones jóvenes que ya son diagnosticados con cáncer de próstata. Entonces vos vas directamente, para poner un ejemplo para los que nos escuchan, te Sí, presentás en tu obra social o en el lugar donde te atiendas, en el hospital. sí, El hospital público también lo hace, pedís por un urólogo sí, y le tal expresás cual, que querés hacer este estudio y hay que ir sí. de alguna forma, de alguna manera, con algún preparativo o en primera instancia la consulta y ahí te van a ir No, dando... generalmente la primera instancia es la consulta y puede ser, siempre digo que el antígeno prostático lo puede pedir el clínico y demás, pero también pasa que hay muchas comparaciones y pequeños avisos que pueden haber en los valores de antígeno prostático, que eso lo determinamos los urólogos. También nosotros vamos evaluando y comparando con el análisis anterior, entonces por ahí estaría bueno siempre eso, consultar con un urólogo, Perdón, ¿no? El antígeno prostático es esperar a un... que el urólogo nos indique qué es lo que tenemos que realizar, qué estudios, además no hace falta ir preparado Ah, en ayunas, dependiendo que justo haya una campaña, tal vez ahora que estamos en el mes de noviembre. Por ahí hay centros de salud u hospitales que tienen alguna campaña en particular en donde ya te dicen que concurras en ayunas para que te hagan la claro. extracción de sangre y demás y ahorrar ese paso, digamos, la primera consulta. fantástico. El antígeno entonces corresponde a eso. Es una extracción de sangre y con la muestra de sangre te hacen los primeros estudios. Exactamente, el antígeno es una sustancia que se dosa en sangre y que habla de la próstata, porque es una sustancia que se sintetiza en la próstata. Bien. No es que es sinónimo de cáncer, solamente el antígeno es un parámetro, un valor que nos da a nosotros un margen y yo le digo a mis pacientes que sería como una luz que se enciende, digamos, como una alarma, la de los aeropuertos. O sea, si el antígeno da alto, es como que en ese paciente se prendió la alarma y yo tengo que investigar. No Claro, claro. necesariamente es que el antígeno está alto y es porque tiene cáncer de próstata, pero sí amerita tal vez hacer esto que veníamos hablando, hacer una resonancia multiparamétrica o hacer una biopsia de próstata en búsqueda de confirmar si ese paciente tiene un cáncer o no. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? Bueno, me confirman que sí, que tiene cáncer de Sí, próstata. ¿Cómo es el tratamiento, digamos? Porque se habla del diagnóstico bien, precoz en la calidad de vida, digamos. Que ya detectarlo, ¿cómo sigue? bien. Y siempre, una vez que se detecta, vamos a estadificarlo, o sea, hay que hacer un montón de estudios para ver si hay alguna metástasis ganglionar o metástasis en órganos sólidos, para ver las características de los huesos, etcétera. Y, y una vez que el paciente está estadificado, empezar algún tratamiento. Generalmente los tratamientos incluyen el bloqueo hormonal, sí, o sea, bloquear un poco la hormona que le da de comer, digamos, al cáncer. Claro. Y si amerita hacer un tratamiento de radioterapia o un tratamiento quirúrgico para extirpar la glándula. Ajá, Cuando el tumor está confinado, cuando está bien dentro de la glándula, no ha salido de la cápsula, que es lo que rodea la glándula, muchas veces haciendo un tratamiento quirúrgico podemos resolver ad integrum el problema y tal vez ese paciente después con controles nomás ya puede bien. quedarse completamente tranquilo.
O hacer también radioterapia, que es irradiar, digamos, la próstata donde está el tumor, irradiarla para que el tumor no se desarrolle o desaparezca, ¿no? Bien. Y a partir de ahí hay un montón de variables cuando los pacientes ya no son, o sea, cuando son casos avanzados, por ahí también se puede irradiar las metástasis o hay que hacer tratamiento quimioterápico también en los pacientes que tienen mala respuesta a los tratamientos y demás. Claro. Pero siempre cuanto más temprano yo lo detecto, cuanto menos haya avanzado la enfermedad, siempre tengo una buena calidad de vida y una buena proyección de vida, digamos. Y Bueno, asimismo, en estadios avanzados también hoy en día, con todos los avances de la medicina, no es que un paciente que no se puede hacer nada, ¿no? Hay un montón de alternativas de tratamiento y hoy en día uno de los cánceres más frecuentes, pero también de los que más sobrevida tienen y mejores respuestas a los tratamientos tienen. sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo han evolucionado los tratamientos estos últimos años? Bien, entonces. Sí, porque han avanzado con nuevas drogas, nuevos tratamientos combinados. Eso se avanza. La radioterapia de hace 20 o 30 años no es lo mismo de hoy en día. Las técnicas quirúrgicas hoy en día, inclusive en algunos lugares de Argentina se opera con robótica y el posquirúrgico de esa cirugía es mucho más eh, complaciente, mucho más tolerable para el paciente, sin efectos adversos. O sea Ujú. que ha avanzado un montón eso. No, bien, esto también para sacar algunos fantasmas, ¿no? Que por ahí, como se toca poco el tema, Sí. te escuchaste alguna vez hace algunos años algunas cuestiones por ahí que te hacen, ¿no?, tener un poco de temor en avanzar con las consultas. Y con esto que vos estás contando, al contrario, te Sí, alientan porque es mucho más sencillo. Siempre acá decimos, por otras cuestiones también, ¿no?, que nosotros abordamos otras temáticas, de informarte, hacerte los estudios, chequeos, toda esa información siempre ayuda a abordar mucho mejor la problemática. Tal cual, y saber, ¿no? Que es lo que hablaban ustedes también al principio, el de siempre el tener la información, el hacer el control, el no estar con la duda, digamos, siempre es mucho mejor a no saber que yo tengo algo y que ando claro. por la vida con lo que sea, ¿no? O Sí, sea, tal cual. siendo diabético, siendo hipertenso, teniendo un nódulo en una información en alguna parte del cuerpo, o sea, es preferible siempre Siempre saberlo, saberlo, exacto. identificarlo para empezar a tratarlo, para por lo menos seguir las indicaciones que los profesionales me den. Bueno, y nada, por último era eso, ¿no? Que le des un mensaje a quienes sienten miedo o vergüenza de hacerse algún control, que avancen tranquilos, que Sí, la ciencia ha cambiado y que obviamente todo es mejor saberlo con anticipación, ¿no? tal cual, y que por ahí no tengan miedo ni... a ver, los profesionales que nos dedicamos a esto estamos acostumbrados, esto es parte de nuestro consultorio de todos los días, no solamente ahora en noviembre, que es el mes de prevención del cáncer de próstata, sino son controles que nosotros realizamos todos los años, que hacemos siempre, hacemos en varones desde 40 años hasta varones de 85 o 90 años, o sea que es algo para nosotros completamente habitual, Claro. y que una vez que por ahí el varón que nunca se lo ha hecho y empieza a ver cómo es la forma de controlarlo, que se hace un análisis de sangre, una ecografía, que el doc lo revisa o hace algún interrogatorio y ve que no es nada muy invasivo, se da cuenta que después el mantener esos controles una vez al año no es algo tan difícil de Claro. Claro, llevar, no es una digamos. Por ahí problemática. el envión es perder el miedo de la primera consulta. Tal cual. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a poner luz, ¿no?, sobre un tema que salva vidas cuando se habla a tiempo, ¿no? Así que nos quedamos Tal con cual, algo que es clave. Prevenir no es complicarse, sino que es cuidarse. tal cual. Así que muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, a ustedes, ha sido un gusto. Un Gracias por tu abrazo tiempo. Hasta fuerte. luego. Abrazo Que grande. anden muy bien, abrazo. Adiós. Bueno, ahí escuchábamos al doctor Fabricio Villarruel Tapia, médico urólogo también, que hablaba sobre esto que es clave, ¿no? Hacerse el control anual puede marcar justamente la diferencia entre un tratamiento sencillo y una enfermedad avanzada. Y a quienes están del otro lado, obviamente, escuchando, conversen, pregunten, infórmense, ¿no? Y sobre todo, no posterguen los controles, porque la salud, como decimos siempre, Sí. no se negocia. Hoy el Centro Cristiano Nueva Vida tiene, ¿no?, con respecto a esto, una invitación, ¿no?, justamente para abordar el tema de esta problemática. Así que a las 7 de la tarde en el Centro Cristiano Nueva Vida, Gase 280, ahí en nuestras redes sociales está compartido el flyer
de este evento. Y si tal vez no sos de acá de cerca de Pompeya y demás, si sos del CCNB, durante todo el mes de noviembre en los diferentes CCNB se van a estar realizando actividades. El 26 de noviembre también tenés ahí por el centro, en el Auditorio Craft, otra actividad también de prevención, así que averigua de acuerdo a donde estés ubicado, que seguramente vas a tener una charla de prevención. Pero más allá de eso, hacete los controles, anda a tu guardia. Ahí él lo decía, ¿no? Con que vayas a un médico clínico y le digas que vos querés hacerte esto, te hacen los estudios y después, de acuerdo a cómo da, te dan la derivación directamente al médico urólogo. Pero por lo pronto está bueno avanzar, al menos en ir al médico para consultar.